Bien, muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Bueno, llegamos al día jueves y entonces efectivamente vamos a tener la sesión acostumbrada, eh, bueno, que siempre tenemos en este día, ¿no? Entonces, este es nuestro, nuestro tercer día de clase y como ya ven ustedes, tenemos bastante por avanzar de acuerdo al programa del curso, que ya creo que varios de ustedes o muchos de ustedes, si no es que todos, pues ya obviamente eh, lo imprimieron o lo tienen a la mano y ven que los contenidos pues están bastante amplios respecto a lo que tenemos que cubrir en este semestre, así como también la meta que nos pusimos o la meta que compartí con ustedes de que vamos a tratar de agotar del programa, la primera parte del programa, y eso es lo que va a ser evaluado. Obviamente ya todos ustedes tienen la fecha de la primera retrasada, que de acuerdo al calendario oficial, estamos para el día 12, ¿m? 12 obviamente de agosto. Entonces el 15 de agosto, el 12 de agosto a las 15 horas, pues ahí tendremos la primera retrasada de Derecho Penal 3, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos esa, esa claridad, ¿verdad? Ya están, como quien dice, advertidos de efectivamente es. Y, y obviamente, no sé si ya conversó con ustedes, Alberto, pero el contenido o el examen es eh, prácticamente lo que vimos de último como que fuera un examen final, ¿verdad? Ese es eso es el contenido que nosotros tenemos para la primera oportunidad de retrasadas. Entonces, ya teniendo eso, entonces vamos a proceder a continuar con lo que habíamos estado viendo el día martes. ¿M? Bien, de alguna manera, pues ustedes pudieron ver, así como quien dice desde el inicio, cómo efectivamente hay un manejo y un control constitucional, una relación directa entre la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque algunas normas o varias normas de la Constitución Política de la República de Guatemala son desarrolladas en el Código Procesal, en lo que hemos señalado. Hemos visto que efectivamente en el proceso penal prácticamente estamos viendo lo que en algún momento en Penal 1 ustedes vieron como el jus puniendi. ¿Mm? El jus puniendi. Efectivamente, interpretando bien el jus puniendi, estamos hablando de que la facultad que tiene el Estado para aplicar las penas, ¿no? Para aplicar sanciones y las penas establecidas, claro, en la ley. ¿M? Obviamente, eso es lo que se está ejercitando. Ya dijimos que es el Estado el que tiene a su control o quién es efectivamente el que va a ser prácticamente la parte acusadora ¿m? Dentro del proceso. ¿M? La parte acusadora va a ser el Estado. Claro, no el Estado en sí, sino que en la Constitución, en el artículo 251, el ejercicio de la acción penal, la persecución penal, la investigación penal, pues se le ha delegado al Ministerio Público, que obviamente es parte del Estado. ¿M? Y es el que representa y que lo representa en los procesos penales. Tal y como les digo yo, que pasa en todo el mundo, que es el Estado, la sociedad, que se enfrenta a un individuo. ¿M? Entonces, eso es la relación procesal se establece entre los particulares y el Estado. Que obviamente la Constitución lo que hace y los derechos ahí contenidos es para limitar ese ejercicio de poder del Estado, para que no se le vaya a pasar la mano, ¿no? Estado, sí, obviamente usted puede ejercer la acción,
usted a través del Ministerio Público puede investigar los delitos, usted puede perseguir los delitos y eventualmente imponer una pena. Pero para que esa pena pueda ser agotada, tiene que cumplir con una serie de condiciones que no puede obviar, no se puede saltar, como quien dice, sí, usted puede perseguir mm, eh, a las personas por los delitos que hayan cometido, siempre que lo que hayan cometido sea un delito y que la pena esté establecida en la ley. Una vez que esté establecido en la ley, entonces tenemos que ver, acudir al proceso penal. El medio único por el cual usted puede imponer la sanción o la pena establecida es cumpliendo con todos los requisitos y formalidades que se necesitan para imponer esa pena. ¿M? Y obviamente tiene que haber agotado un proceso o el juicio. ¿Qué fue? Creo que lo vimos, el artículo 4 del Código Procesal Penal que le indica el juicio previo. Creo que lo vimos, ¿no? Si no lo vimos o si lo vimos, pues reiterémoslo, leyendo el artículo 4 del Código Procesal Penal, por favor. Miremos a alguien que nos lo pueda leer. Yo, licenciado. Gracias, Sharon. Artículo 4. Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino en En sentencia. sino en sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La observancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en perjuicio. En su perjuicio, claro que sí. Entonces ahí le decimos, sí, mire, señor Estado, usted puede imponer una pena, pero para que usted pueda imponer una pena, debe agotar los procedimientos o el debido proceso establecidas en las leyes procesales, ¿verdad? Esto es lo que le dice precisamente ese 4. Y aquí, entre las garantías procesales, está contenido. Eventualmente, como le digo, vamos a ver lo relativo a las garantías procesales. Tenemos que analizar todos esos artículos que se refieren, o los 23 artículos que se refieren a las garantías procesales. Obviamente, entendiendo también que es una garantía, una garantía procesal, que una procesal es nada más la facultad que tiene cualquier ciudadano a exigir la observancia o el cumplimiento de las normas constitucionales y el debido proceso. Esa es una garantía. Entonces, eso es lo que se tiene. Entonces, señor Estado, usted lo puede hacer, usted está facultado, pero, por favor, no vaya a abusar de ese derecho que se le está otorgando. Para poder imponer una pena, tiene que agotar este procedimiento, ¿verdad? Tiene que agotar, obviamente, todo, ¿m? todas las fases o etapas procesales y eventualmente dictar una sentencia. Bajo ese contexto, pues ya vimos que era el derecho procesal penal y obviamente qué es el proceso penal. ¿Alguien recuerda qué es el proceso penal? Por favor, Lenny, Paola o Vanessa, no sé quién. Es el conjunto de fases o etapas procesales. Ajá. Solo. Para poderle aplicar una pena a alguien. Recuérdese que, a ver, Fabiola. Es un conjunto de fases o etapas procesales a realizar que tienen por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Exactamente, o sea, en una primera parte, pues alguien había manifestado que era precisamente el conjunto de fases o etapas procesales y le faltó la segunda, era cuál era el objeto de esas fases o etapas procesales, que obviamente decimos y lo vimos que está en el artículo 5
y ahí es donde efectivamente trasladamos esa parte del artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Donde decimos con la finalidad de, y ahí están los fines del proceso penal. Bueno, entonces por ahí estábamos y posteriormente habíamos señalado de que de acuerdo a la programación teníamos que tener cuáles eran las características de este proceso penal. La definición ya estaba agotada, obviamente, tanto como para el derecho procesal penal, ¿verdad? Así como para el proceso. No obstante, como le digo, tenemos ahí efectivamente, tenemos ahí en dos puntos que automáticamente se van desarrollando por la relación directa que hay. Entonces, es obvio de que nosotros habíamos ya enumerado cuáles eran esas características que tenía el proceso, ¿m? El proceso penal, ¿verdad? Obviamente, ya sabemos que el proceso penal es de carácter público, ¿no? Incluso es una característica que tiene el derecho procesal penal, que es de carácter público, o sea, por la intervención del Estado. Entonces, obviamente, una de las características bastante esenciales e importantes es la oralidad, que ya habíamos conversado de alguna manera, ¿verdad? Que el sistema no es escrito, es oral. Es decir, todas las actividades, todas las audiencias, todo esto se realiza eh, en forma oral. La oralidad es la que prevalece. Claro, tampoco se excluye totalmente o en absoluto lo escrito. En el mismo Código Procesal Penal, y oportunamente yo también se las voy a ir señalando, existen básicamente como mm, unos 6 o 7 acciones o actividades que deben presentarse por escrito, que el código ahí sí tiene la exigencia en forma excepcional, excepcional, de que debe de presentarse por escrito. Se me ocurre en este momento que la acusación que presenta el Ministerio Público debe de hacerse en forma escrita. No se puede hacer solamente oral, sino que en la audiencia también se expone oralmente la acusación, pero él debe presentar un escrito precisamente de acusación. Los medios de impugnación, por ejemplo, y estoy hablando solo de ejemplos, los recursos también deben de presentarse por escrito. Claro, hay medios de impugnación que se pueden hacer en audiencia, que se pueden interponer, pero la mayoría de medios de impugnación o recursos se deben de presentar por escrito. Entonces, así como les digo yo, hay varios eh, varios documentos o varias diligencias que no tienen otra forma que por escrito. Pero ya le digo, son contadas, son como 6 o 7 únicamente las peticiones que deben de hacer por escrito. Todas las demás son orales, en audiencia, que de alguna manera pues ya sabemos qué es una audiencia, en qué consiste o cuál es cómo se define, que era el procedimiento en el cual se ejerce obviamente la oralidad o se ejerce el derecho a ser oído o a ser escuchado. Para eso precisamente existe la oralidad. Eso es la oralidad. Claro, como vuelvo a insistir, varias de estas características son similares a las del proceso y similares a lo que tiene el proceso penal. Entonces, obviamente, ahí lo tenemos como quien dice un poco mixtos, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos que la oralidad es la característica. Esa oralidad también le da otra característica al proceso, que es la sencillez. Sencillez. O sea, sencillo. que no es nada complicado, pues.
presentar un escrito usualmente o presentarse por escrito y ustedes lo van a sufrir oportunamente en procesal civil, que es un próximo curso que tienen, o no sé si laboral. Laboral, a pesar de que se dice que, bueno, la verdad es que laboral, la propaganda que se le hizo al código, al código eh, eh, laboral fue precisamente que el proceso era oral. Pero ya en la realidad lo que pasa es que lo escrito prevalece, a pesar de que se autonombra y se califica como un proceso o un procedimiento oral. Ustedes oportunamente van a ver que comparado con el proceso penal pareciera más escrito, pues, ¿m? Porque todo, casi la mayor parte de cosas se hace por escrito, pero ellos son los que en los laboralistas fueron los que dicen es que el proceso laboral fue oral antes de que el proceso penal, pero ya cuando lo comparamos decimos, pues la oralidad es muy limitada realmente en los juicios laborales. En cambio, la oralidad es muy clara en el derecho penal. Entonces, obviamente eso lo hace sencillo, pues, porque es fácil hablar, es mucho más sencillo que ponerse a escribir o hacer un escrito, pues, ¿m? Porque obviamente la estructura es la misma en cuanto a la oralidad, pero escribirlo y redactarlo, a veces eso genera un poco de dificultad. ¿M? Y entonces por eso es que hablamos que el proceso es sencillo. ¿M? Las normas procesales son obviamente públicas y obviamente la sencillez es lo que caracteriza al proceso. Entonces ahí lo tenemos precisamente que la oralidad le da un toque o lo condimenta con esa sencillez que caracteriza a los juicios orales. He de decirles que desde hace muchos años, ya no me recuerdo cuántos, fácilmente estamos hablando de unos 10, 15 años, entre 10 y 15 años, se presentó una propuesta al Congreso de la República. Se hizo una propuesta y me parece que ya está el proyecto de ley. Todo es que se discuta en el Congreso de la República, en el cual pretende modificar o generar la oralidad en todos los procesos. Es decir, la oralidad se está proponiendo también para lo civil, concretarlo en lo laboral, en lo administrativo. O sea, la oralidad en todos aquellos procesos no penales, mm, no penales, o sea, de la oralidad como la que tenemos. Esa propuesta se presentó, ya hubo unas primeras discusiones, incluso hubo expertos eh, que obviamente discutieron, sobre todo civilistas, que son los que más se oponen al cambio, pues. ¿Mm? Entonces, obviamente se llegó, se discutió, se planteó y finalmente pues se llegó a acuerdos. Porque, como les digo yo, la oralidad en los países anglosajones e incluso en lo civil, todos son orales. La oralidad, al igual que nosotros lo trabajamos en el proceso penal. O sea que no solo los casos penales tienen esta modalidad o este procedimiento. Entonces, bajo esa perspectiva es que se presentó ese proyecto de ley que, como siempre pasa, no se ha promovido, ahí está estancado y ninguno lo toca o trata de retomarlo del archivo para que sea discutido en el Congreso y eventualmente aprobado. Pero esa es la propuesta, de que todos los procesos judiciales se conviertan en orales, que atiendan la oralidad. Ya le digo cómo pasa precisamente en otros casos, en otros países. Entonces, eso es precisamente lo que caracteriza. Eso es en cuanto a la oralidad y la sencillez. No sé si les quedó claro precisamente el tema de oralidad y sencillez. ¿Sí? Bueno, como le digo, la oralidad, porque todo
lo que se hace oral, hablar es más fácil que escribir, dicen algunos, ¿verdad? Presentar un- una argumentación oral o exponer oralmente, o las personas que vayan a atender o que vayan a ser sindicadas, tienen mucha más facilidad para hablar y comentar que les dijeran preséntese por escrito, pues. Entonces ahí es donde está precisamente la sencillez del proceso. El otro que, como le digo, ya lo habíamos discutido y es parte también del derecho procesal penal, que es de carácter público. Es público. Por la intervención del Estado, bueno, porque el Estado, a través del Ministerio Público, es parte dentro del proceso. Una parte imprescindible que no puede faltar. Si no hay acusador, si no hay un Ministerio Público o no nadie está en la audiencia, esta no se puede realizar. Es importante su presencia ahí. Y eso pues obviamente ya lo platicamos. La siguiente característica que nosotros también dimos en el listado que les dicté el martes, que es lo relativo a la publicidad. La publicidad. En el proceso penal, salvo algunas que a petición muy particular y obviamente debidamente justificadas, las audiencias se hacen en privado. Dada la publicidad, en las audiencias pueden estar presentes las personas. Claro, un poco restringidas por algunas características, pero la presencia. Es más, ustedes ven que en las audiencias que se han realizado, por ejemplo, en el caso Zamora y otros que ustedes ya tuvieron oportunidad de alguna relevancia pública o social, ven ustedes que incluso los periodistas asisten y con las cámaras y pueden obviamente eh, publicar en vivo la audiencia que se está celebrando en los juzgados, con mayor, énfasis en lo que es el juicio oral y público. Obviamente en esas primeras de primera declaración es poca gente la que acude, no hay mucho interés, mm, pero eh, sí hay, bueno, salvo las limitaciones que hubo precisamente y todavía de alguna manera prevalecen en el tema del COVID, ¿verdad? Salvo en esa, porque ahí sí se restringió únicamente por temas de salud, que se restringió precisamente la presencia del público. Y obviamente también solo la presencia de los abogados. Pero obviamente ahí es donde vemos que es esto. Y esta publicidad tiene una finalidad, una finalidad que incluso es de alguna manera lo que establece también la Constitución, en que todos los actos de la administración son públicos. Eso es lo que se dice, pues, que todos los actos de la administración son públicos. Y bajo esa regla de la publicidad y que no sean confidenciales o secretas, es que efectivamente esto lo tienen de esa manera, que las audiencias también son públicas, no hay nada que ocultar e incluso es parte del control ciudadano sobre la actividad jurisdiccional. Los ciudadanos tenemos el derecho de fiscalizar a los entes públicos en su función, la función que realizan. Y obviamente esto es lo que de alguna manera se está logrando con la publicidad. El hecho de que el público, las personas, los ciudadanos puedan estar y en su momento emitir su criterio y de alguna manera generar el control ciudadano sobre la función pública o en la función de la administración de justicia. Eso es precisamente. Obviamente ustedes ya han visto cómo se controla, cómo se discute
cómo se presenta precisamente todos estos actos y genera opiniones no solo de la prensa, sino también del público cuando hay un actuar eh, del juez que obviamente no es el adecuado o no es estrictamente apegado a las leyes. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas son los que efectivamente mm, eh, es lo que da esa característica de publicidad. Claro, como le decía yo, hay motivos a veces para que ciertas audiencias se hagan en reserva, se pida la reserva e incluso para que el juez, si la autoriza porque encuentra motivos para ello, puede invitar a salir a al público para que se queden únicamente las personas que no pueden faltar, ¿verdad? Que son los abogados, el Ministerio Público, el abogado defensor, para que se haga bajo esa reserva. Y a veces para efectivamente proteger y no victimizar, por ejemplo, a la víctima, ¿m? Sobre todo en delitos sexuales en contra de la mujer o en delitos de menores. Freddy. Licenciado, feliz tarde. Una pregunta con esto de los casos en reserva. ¿Existe alguna metodología o algo que pueda determinar que un caso de reserva fue hecho arbitrariamente? Porque nos hemos dado cuenta mucho en el contexto político que se da ese tipo de situaciones que ponen los casos en reserva para que el público no se entere. Entonces, ¿hay una forma de determinar eso o simplemente nos debemos a lo que diga el juez? Bueno, lo que pasa es que supuestamente el Ministerio Público, cuando pide esa reserva para evitar la publicidad de estos actos, es para evitar precisamente que se dé la fuga de las personas que están siendo sindicadas. Normalmente, a veces se pide reserva cuando se ordena se da la orden de captura para alguna de las personas sindicadas. Entonces, esas audiencias tienen algo de reserva. Si los hechos ahí contenidos no pueden ser comunicados, pero en audiencia se le tiene que pedir al Ministerio Público por parte el Ministerio Público lo pide la reserva, justifica el por qué y es el juez el encargado de determinar si eso es procedente o no. Claro, bajo estas circunstancias que se han estado dando, eh, obviamente se ha abusado del uso de la reserva y ese abuso ha sido precisamente para intimidar, obviamente, a las partes que están siendo acusadas o señaladas de un delito. Porque también ustedes ya habrán visto que está bajo la reserva, pero resulta que hay net centers, ¿verdad? Que resultan publicando, teniendo toda la información. Y supuestamente esa reserva está, que incluso, ¿verdad? Que a veces ni al sindicado le dan toda la información, ¿m? Sino hasta que él declare o hay alguna decisión, a los medios tampoco y no se diga nada, pero resulta que en algunos net centers ya se está publicando o ya se sabe qué es lo que está sucediendo. ¿M? Incluso hay un tema ahorita que está candente donde el Ministerio Público está pidiendo los listados de los digitadores, de los que participaron en todas las mesas electorales, en puestos electorales en la República. Y que eso también ya fue publicado precisamente, ¿verdad? Y ya algunos han presentado y han puesto a la vista en el Facebook el requerimiento del Ministerio Público que incluso le fija 5 días hábiles para que le proporcione esos listados. Entonces ahí vemos que hay un abuso y obviamente únicamente está sirviendo para intimidar a la otra parte o en este caso al Tribunal Supremo Electoral. Porque si se le pregunta al Ministerio Público, se llega ahí, no tenemos información, no se la podemos dar. Pues yo le puedo contar que tal y tal cosa, pero no hay forma de llegar
Y eso ha sido también la queja que han tenido los abogados, ¿verdad? Que han llegado varias veces a preguntar cómo está, qué hay, qué se está diciendo, si ya está público por los net centers, entonces cómo es que no se le puede informar a ellos. Y entonces, sí, que ahorita no puedo, ahorita tengo que hacer, véngase mañana, se llega y tampoco se las dan. Esa es la queja que tiene. ¿Mm? Así es como el abuso que se ha dado por parte del Ministerio Público. ¿Mm? José Huarcas. Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe, Hola. licenciado. Yo tengo una duda respecto a la publicidad, licenciado. Mire, ¿será que, por ejemplo, yo he visto en las audiencias que a algunos medios de comunicación se les da ese privilegio en grabar todas las audiencias que se hacen? Mi duda es, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están en conflicto, o sea, las partes? Pueden también, ya que ahorita las redes sociales son muy avanzadas, ¿será que las partes pueden transmitir a esa audiencia o simplemente las medios de comunicación? Disculpe, licenciado. Sí, ese es un derecho que se le da únicamente a los periodistas, a los medios de comunicación social. Las partes no pueden estar grabando ni pueden estar utilizando esos medios. ¿Mm? Eso es una concesión que se le hizo precisamente a la prensa, obviamente, por la forma en que está regulado la actividad de los medios de comunicación en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? La misma Constitución le señala que obviamente eh, la libre expresión, la libertad de prensa está garantizada por esto. Y obviamente, ¿no? Como usted ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que claramente los actos son públicos y que hay límites nada más. Que está el 30, que es publicidad de los actos administrativos, ¿verdad? El artículo 30 constitucional. Y por otra parte, ¿m? Está el artículo 35, ¿verdad? Que también ya se los había mencionado, pero no les había dado el número de artículo constitucional, que es 35. ¿Mm? Libertad de emisión del pensamiento. Entonces, al amparo de este 35 y la publicidad de los actos administrativos, ¿verdad? Es que efectivamente le han dado esa facultad a la prensa, a los medios de comunicación. ¿Mm? A pesar que también tenemos el 31, ¿verdad? Que ese sí también es aplicable. El 30 y 35, pues más o menos ustedes lo tienen, pero específicamente en lo que sucede en el proceso penal, miremos el 31. Por favor, alguien que lo vea. Yo, licenciada. Vaya, por favor, Sara. Artículo 31. Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Miren, ahí es donde dice efectivamente, pues, son las normas constitucionales aplicables, pues, y exigibles por parte de nosotros como abogados y por parte de las personas que están siendo involucradas, pues, de acudir precisamente al Ministerio Público, que es un ente del Estado, y decirle, mire, yo quiero saber qué es lo que tienen contra mí, de qué se me está acusando, pues, ¿no? De qué es lo que me está significando, por qué esa persecución contra mí, pues. Claro, también se juega, obviamente que un poco, con el tema de que la persona, hasta que no sea parte del proceso o no sea sindicado o no esté formalmente sindicado del hecho, dice que él todavía puede tener alguna reserva, porque dicen que él o los derechos del detenido son hasta el momento en que la persona es detenida o de alguna manera
ya esté señalada en este caso, entonces ahí sí efectivamente puede aprenderse. Por ejemplo, ustedes miran el 7 y el 8, pero miremos principalmente el 8, constitucional también. Amanda. Es el artículo 8, derechos del detenido, licenciado. Sí. Todo detenido deberá de ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Bueno, entonces ahí efectivamente tenemos también, como les dije, el 7, donde ahí la persona le deben informar qué es lo que está pasando, pues, ¿verdad? La persona tiene que ser informado, porque en tanto no le informen, no puede ejercer su derecho de defensa. Si no sabe de qué se le está acusando o qué se le está sindicando, ¿cómo se va a defender? ¿Verdad? Ah, eh, estas circunstancias se las explicaré en su momento, pero algo parecido a veces pasa en los conflictos entre esposos y esposa, que la esposa nunca dice, bueno, ¿por qué estás enojada? Y vos todavía me preguntas, y no sé, y que no sé qué, y que no es chistosos, y que hay conflictos, pero tardan en decirles cuál es el problema, por qué está enojada, por qué está molesta, y mientras ella no esté molesta, ¿qué le puede explicar a uno? ¿Ah? Entonces, por eso es que precisamente para que la persona sepa de qué defenderse y qué es lo que tiene que responder, tienen que decirle. Tienen que decirle, mire, fíjese que aquí tenemos un expediente en el cual a usted se le ha señalado estos y estos hechos. Tenemos algunas pruebas que hemos conseguido, pero lo que hay es que se le está sindicando de esto. Porque si no, ¿cómo va a ejercer sus derechos de defensa si no sabe de lo que se le está acusando, pues, o cuál se lo está sindicando? Entonces, por eso le digo, por eso es que eh, eh, por eso es que ahí en ese momento hay, como quien dice, una ambigüedad o juegan con esa cuestión de la reserva. Porque dice, hasta el momento que usted ha señalado sindicado, formalmente usted va a enterarse de qué es lo que efectivamente debe de conocer y saber y qué es lo que usted tiene o que se les indica. Entonces, eso es lo que se ha estado utilizando. Un abuso mayor o un abuso no visto con anterioridad sobre esas circunstancias, sobre estas circunstancias en que se están dando actualmente. Y entonces ahí es donde se mira que hay un interés mucho mayor del que normalmente se aparenta. Porque sí hay bastante riesgo y por qué muchos países están interesados y tienen los puestos fijos, porque también fue necesario también la solicitud para que compareciera también a, a- a la, eh, me parece, a la ONU para que la presidenta también se manifestara, del Tribunal Supremo Electoral se manifestara en cuál era ese acoso y todo lo que penalmente se estaba tratando de hacer en contra de el Tribunal Supremo Electoral con fines intimidatorios. Bueno, entonces ahí vemos que efectivamente eso es una característica que informa y que tiene precisamente el proceso penal, la publicidad. Obviamente, como les digo yo, esa publicidad no se conoce en el área civil, laboral o algo, pues, sino que ese tipo de cosas se conocen y son noticia precisamente en los medios de comunicación escrita y obviamente la televisión también, ¿verdad? Ahí sin conocidos y todo, con los detalles y toda la cuestión, por el tema de la publicidad. El otro elemento del cual nosotros habíamos hablado es contradictorio. Contradictorio. En un proceso penal,
no vamos a un proceso porque todos estamos de acuerdo. Hay contradicciones, hay contradictorio. Y en las audiencias todo es precisamente, y se da esa característica, ¿verdad? De que es contradictorio. O sea, no las partes están de acuerdo, no se dice lo que cada una quiere oír, sino que cada quien fija una posición opuesta o distinta a la otra. Y obviamente el árbitro o el que toma las decisiones y valora la posición de ellos es el juez, que en un momento determinado tendrá que aceptar la posición de una de las partes fundadamente. Es decir, no dice yo estoy de acuerdo con fulano y ahí se queda. No, fundadamente. En cada audiencia debe resolver y decir quién, de acuerdo a lo que en la audiencia se discutió, se argumentó por las distintas partes que están participando, y decir en ese momento, yo le doy la razón y resuelvo la petición que tiene o la oposición a esto, y no al lugar o sí al lugar. Eso es lo que precisamente hay. Siempre va a haber un contradictorio. No va a haber así un común acuerdo entre las partes, y eso es parte del proceso, en que las personas siempre vamos a tener una posición distinta, opuesta a la que presenta la otra parte. Así es como es que se establece el contradictorio. Y obviamente, eso es parte también de otra característica, porque de alguna manera todos se enlazan, pues estas circunstancias, pues. Y la otra circunstancia que me voy a adelantar un poco para dar una idea nada más, es el relativo a la inmediación, que también le había hablado. Claro, falta la concentración y también la continuidad, y el tema de la inmediación, que en toda audiencia deben de estar todas las partes. No puede faltar una de ellas. Si falta de una de ellas, no se puede realizar la audiencia. La inmediación de que en las audiencias todos deben de estar presentes, tanto los jueces, los abogados defensores, el Ministerio Público. Si hay otros participantes, todos deben de estar en la audiencia, deben de estar presentes, porque de otra manera, pues no habría contradictorio, pues. Entonces, si falta una de las partes, no se puede realizar. Estamos en la audiencia, lo primero que hace el juez dice, mire, vamos a iniciar la audiencia de tal y tal y tal fecha. Quiero saber si se encuentran presentes todas las partes. Entonces se empieza a pasar lista. ¿Está el abogado, el Ministerio Público? Sí, sí, señor juez, estoy presente, abogado. Bueno. ¿Está, digamos, la Procuraduría General de la Nación? ¿Está presente? Sí, yo soy el abogado fulano. Está, por ejemplo, que sea un tema de la SAT. ¿Está precisamente la SAT o el abogado o el apoderado de la SAT para estar presente? Sí, estoy. Bueno, en cuanto a la defensa, ¿está el sindicato fulano de tal? Sí, está el abogado defensor. Empieza a pasar lista. Y si falta alguno, la audiencia tiene que suspenderse y tiene que justificarse la ausencia del que no comparezca. Porque no se puede celebrar esa audiencia si no está el sindicato, si no está el Ministerio Público y las demás partes. Entonces, todos deben de estar presentes precisamente en esto. Y eso es lo que se llama inmediación. Esa inmediación es precisamente lo que garantiza de alguna manera que todas las audiencias se dé con la característica del contradictorio, que cada quien tiene que fijar su posición sobre el hecho o lo que se va a discutir en esa audiencia, para que pueda resolverse, porque todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva, tanto el sindicado como el agraviado o la víctima y las demás partes. Por lo tanto, tienen derecho a alzar la mano y hablar, si es que ellos lo quieren hacer,
o que lo haga en nombre de ellos el abogado que los representa. Eso es lo que se llama precisamente inmediación y el tema contradictorio. En contra del y el tema contradictorio. El tema de la concentración. En la concentración. En la concentración dice que en las audiencias deben agotarse todos los medios o evidencias o todos los argumentos que deben de presentarse en ella. Concentración es decir, nos vamos a mantener reunidos hasta que agotemos todos los medios o todo lo que tenemos nosotros que presentar. Por eso es que a veces las audiencias son bastante tardadas. Incluso a veces se sale bien tarde para cumplir con esa concentración. Que en la medida de lo posible en esa audiencia se agoten todas las diligencias, todos los argumentos, todo lo que tiene que, todo lo que se tiene que probar o todo lo que se tiene que aportar ahí dentro de esa audiencia. Por eso es que se llama la concentración. El agotamiento de todas las diligencias, si son medios de prueba, de todos los medios de prueba, en ese mismo momento. Eso es la concentración. Por eso es como les decía yo, que las audiencias a veces tardan. Claro, hay veces que también se suspenden y se continúan en una próxima fecha, pero lo que tiene que hacer el juez es agotarlas lo más pronto posible y en esa audiencia. Concentrarse en eso. Bien. La siguiente que tenemos que ver es la continuidad. La continuidad. La continuidad implica que no puede interrumpirse, no se puede interrumpir las audiencias. No puede haber precisamente esa interrupción. No puede interrumpirse, es decir, o suspenderse por mucho tiempo las audiencias que así se desarrollan. Para que nosotros entendamos, aunque es una situación muy particular del debate, ahí mismo están explicados de alguna manera lo que habíamos estado diciendo. Si nosotros nos vamos al debate, que ahí es donde se hace más patente lo que estábamos diciendo, esto es algo que efectivamente sucede en todas las audiencias. Si nosotros vamos al 354, al 354 del Código Procesal Penal, principios fundamentales del debate, y como le digo, estos principios también son aplicables. En el debate se hace mucho más fuerte o se hace más énfasis precisamente en estas circunstancias, pero es aplicable a todas las demás audiencias. El 354, por ejemplo, nos habla o nos refiere a lo que es la inmediación. Si ustedes ven y van al 356, se llama la publicidad. Ahí tenemos también esa otra característica. Entonces, el acusado, pues el 355 de alguna manera también lo trae, la publicidad. Si nosotros continuamos, vemos que el 360 regula lo que es la continuidad. Ahí mismo está explicado. Vayan tomando nota de estos artículos, por favor. Y obviamente, ¿qué es lo que provoca la interrupción precisamente de esas cosas? Entonces, ahí tenemos precisamente de alguna manera, ¿verdad? Lo relativo a
aquellos que estábamos nosotros viendo, ¿m? ¿Verdad? A lo que nosotros estábamos precisamente atendiendo. ¿M? Por ejemplo, el 354, con la presencia ininterrumpida de los jueces, el Ministerio Público y todas las partes, ¿verdad? La publicidad, ¿verdad? Que ahí también lo estábamos hablando. ¿M? Eh, obviamente, la posibilidad, la continuidad, el 360. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta su conclusión y se podrá suspender por un plazo máximo de días solo en casos muy especiales. Entonces, la continuidad es que se tienen que agotar en la audiencia lo más que se pueda, lo más posible. Y eso es lo que precisamente debe de haber continuidad. Claro, solo como un indicio les tiro yo esta circunstancia. Tiene que haber publicidad, sobre todo cuando continuidad, sobre todo cuando se trata de juicios orales. Eso es una característica de la oralidad. ¿Por qué? Porque como nada es por escrito, simplemente se va grabando, de alguna manera hay que levantar un acta circunstanciada, ¿verdad? Así general de lo que está sucediendo en la audiencia y todo esto. Pero lo que pasa es que nosotros estamos recibiendo la información oralmente. ¿Y qué pasa? Si se suspende la audiencia o no se agota todo y se suspende por más de 5 días o más de 10 días, ¿qué pasa? Psicológicamente a uno se le olvida. No tiene tan fresca la memoria como para tener, o sea, es un tiempo máximo fijado por la psicología para que la persona pueda exponer y que el juez tenga pendiente y sepa qué es lo que él contestó y que obviamente tenga la idea o el concepto que ha generado esas audiencias de carácter oral, porque si no se olvida. Por eso es que no se puede exceder, por eso es que no se puede parar. Y pensemos entre unos 15 días o 10 días, no, antes de que se cumplan los 10 días. La concentración para que todo se dé en ese momento y nosotros podamos generar un criterio general de lo que está sucediendo y de cuál es la posición que a nosotros nos está convenciendo más. Armando. Buenas tardes, licenciado. ¿Y cuando existen varios debates? ¿Cómo si varios debates? Porque es que tengo entendido que a veces se hace una audiencia para un debate y se sí, extiende. Claro, se hace una audiencia para este debate, se da, entonces se suspende, entonces programan la continuidad para el siguiente día o dentro de 5 días o algo así, así lo hacen. Pero eso sería cuando son muy extensos los casos. O a veces los tiempos, a veces porque hay otras actividades o situaciones más urgentes que deben de atender los jueces. Entonces, lo que pasa es que fácilmente los jueces podrían estar atendiendo unos 1, 2, 3 debates casi al mismo tiempo, aunque tratan ellos de no perder esa finalidad, pero sí lo hacen. Entonces suspenden y eso no quiere decir que al día siguiente o a la siguiente hora no tengan también la continuidad de otra diligencia, pues no solo de los debates, pues. Entonces así es como se va dando, pero no tiene que pasar ese exceso de tiempo, porque si no, todos los seres humanos tendemos, la tendencia es que se nos olvide lo que estamos viendo, o qué fue Muchas lo que gracias, oímos, licenciado. o que se nos dé la impresión. Entonces, esta situación es, como le digo, psicológica. Es como quien dice, atendiendo la psicología, que son los que manejan esto. No sé si hay una persona psicóloga, pero usted lo que oye, muy fácilmente lo olvida. 1. Y 2, usted con el tiempo empieza a valorizar de manera distinta, incluso subjetivamente, aquello que tiene que usted valorar objetivamente. Incluso a nosotros nos pasa.
¿Mm? En una discusión, en un momento, en una reunión, nosotros nos paramos, hablamos y decimos todo lo que tenemos, o a veces discutimos con nuestra pareja y decimos y a veces se nos pasa la mano. ¿Mm? Después de ese gran conflicto o pelea, pasa el tiempo. A los 10, 15 días, ustedes están reflexionando y valorando el por qué ustedes reaccionaron de esa manera. Es que me pasé la mano, pues bueno, la verdad es que aquello también me molestó mucho y me enojó, pero tal vez yo no hubiera, empieza usted a darle otro tinte cuando usted actuó o pudo haber actuado justamente como necesitaba en ese momento. Pero si lo valora, empiezan a entrar elementos subjetivos. No, qué pobrecito. Es que me da pena porque realmente sí, yo sé que este tuvo la culpa porque hizo tal y tal cosa, pero no sé, empieza uno a dudar. No sé si a ustedes les ha pasado que cosas que sucedieron en el pasado, ustedes empiezan a valorar y pensar de que no debieron haber actuado de esa manera, cuando en ese momento era posiblemente la única forma de responder y actuar ante esa circunstancia. ¿Ah? Eso es lo que pasa precisamente en esto, en la oralidad, ¿verdad? No sé si lo hemos entendido. De todas maneras, esos artículos que de alguna manera yo les he señalado, pues sería bueno que los leyeran por los tiempos que nosotros tenemos acá, que los leyeran para que tuvieran más fijación en qué consiste precisamente esa inmediación, la continuidad y la concentración. Bueno, entonces, bajo esas características tenemos también que el derecho procesal penal es un derecho de última ratio. Esos muchos no hablan de esta característica, ¿no? El de última ratio. ¿M? O de última instancia, que no también se traduce esa último ratio, ¿va? De última instancia. Es decir, el proceso penal, por ser un sistema bastante violento, ¿m? Con las características que tiene, ¿m? Dicen que es a lo último que debe de acudir el Estado u otras entidades para resolver un conflicto. Que si hay otros medios posibles, si hay otras vías, si hay una vía administrativa, si hay una vía civil en el cual este conflicto no lo llevamos a niveles penales, entonces nosotros pedimos que se resuelva por esa vía administrativa. ¿Mm? Que se resuelva por esa vía porque es menos dañina, genera menos daño, es menos perjudicial. Entonces, eso es precisamente, pero el derecho penal es la última instancia. Y eso es lo que ha pasado con muchas circunstancias, ¿verdad? Sí es posible arreglar por la vía administrativa. Por ejemplo, en un caso de evasión de impuestos, que hay delito tributario y todo lo demás. Si administrativamente tenemos la posibilidad de arreglar este conflicto, si en la vía administrativa, pues yo estoy dispuesto a pagar la multa, los intereses y todo, pero no vayamos a la vía penal. Entonces, agotemos esa vía. Porque recuérdense que el delito tributario no es, relativamente es nuevo, pues. Pero antes no hallaba cómo hacer el Estado para que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones tributarias. Simplemente les pelaba, pues. Pero ya era tanto lo que debían y que no le hacían caso, que tocaron las puertas del derecho penal y el derecho procesal penal y decir, miren ustedes, tenemos que crear el delito tributario, porque de otra manera no va a entender la gente cuál es su obligación ciudadana de aportar al Estado. ¿Cuáles son sus obligaciones tributarias? ¿Cuáles son sus obligaciones en lo que es pagar impuestos? Entonces ahí se analizó y todo y se creó el delito tributario. Pero antes de eso no existía. Pero fue a lo que se tuvo que agotar. Pero en la vía de los impuestos hay una
un procedimiento administrativo que se tiene que agotar, que incluso también desde el punto de vista jurídico de la teoría se conoce como el derecho penal administrativo. El derecho penal administrativo que no es ejercido por jueces, sino que es ejercido por funcionarios o empleados públicos, que no intervienen los jueces, pero el funcionario o empleado público puede imponer una multa. Y la multa al final es una sanción o una pena del derecho penal. Entonces, la vía administrativa, el derecho penal administrativo. También tenemos lo que se llama el derecho penal mercantil, porque también en la administración o en lo relativo a lo que es el derecho mercantil, inscripción y toda una serie de faltas en derecho mercantil, también hay procesos y se señala también con imposición de multas. Entonces, ahí es donde hablamos del derecho penal administrativo y el derecho penal mercantil, porque en ese caso pues procede esto. Entonces, si podemos agotar la vía administrativa y en la administrativa resolver el conflicto, entonces que se vaya, porque nosotros todavía dentro del proceso penal tenemos una oportunidad que ustedes ya verán oportunamente, donde hablamos de prejudicialidad, donde nosotros todavía podemos decir, miren, resolvámonos administrativamente, que no haya penal. Y eso es una discusión que se genera antes de que se inicie el proceso o el juicio. Así es lo que llamamos. Bueno, entonces eso es prácticamente lo que última ratio teníamos que discutir como características del proceso penal. Vamos a dejarla ahí. Son las 15:37. No sé si hay alguna duda por ahí que ande flotando en el espacio. Es que ya le digo, los delitos tributarios en todos los países ya estaba, solo en Guatemala no lo teníamos. Recuérdense ustedes que en el caso Al Capone, allá en Estados Unidos, en aquella época cuando las pandillas o los grupos organizados estaban formados, Al Capone era un gran criminal, pero nunca le pudieron probar toda la criminalidad y todas las matanzas y todos los ilícitos. El único situación que le pudieron a él probar y tenían evidencia era por evasión de impuestos. O sea que a él no lo condenaron por las acciones criminales que cometía con el crimen organizado, sino lo acusaron por evasión de impuestos. Imagínense, estamos hablando de 1920, 30, y ya en Estados Unidos existía el delito tributario. Aquí tardamos mucho y en todos los países o muchos países ya había, pero aquí tardamos obviamente en crear ese delito. Bueno, ¿no tienen alguna duda? José Huarcas. Sí, licenciado, una duda. Por ejemplo, que ahorita los impuestos o pagar las calcomanías de los carros, de los vehículos, eso también podría ser un ejemplo, ya que si una persona no cumple puede ser sancionada. Claro, ahí como le digo, lo que procede es el derecho penal administrativo, porque al final administrativamente lo que pasa es que si usted no lo paga dentro del plazo establecido en la ley, a usted parece que le tendría que pagar el doble, me parece, si lo hace después del final de mes, que es cuando se vence. Y a veces dan prórrogas y todo. Entonces, pero ahí esa multa, esa sanción, que la multa es un concepto puramente penal, lo impone la administración tributaria. El impuesto y la multa lo pone. Entonces a eso le llamamos derecho penal administrativo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que les baile bien. Y mañana ya es fin de mes, estamos cerca. Quiere decir que de repente el viernes. Amamanda, Hillary. Buenas tardes, licenciado. Gracias, licenciado.
Andrés. No sé, Hilary está por ahí. Sí, Hilary. Tenía una cuestión, no sé, algo me llamó la atención del artículo 8 del Código de la Constitución, que dice el último párrafo, que dice que el detenido no podrá ser obligado, y que si hace poco leí en un artículo, el artículo 15 del Código Procesal Penal, que dice declaración libre. No sé si va de la mano. No, o sea, ante juez, su declaración es libre. Está regulando cómo debe ser la declaración, pero el único que es competente para abrir una declaración judicial, usted lo pueden llamar al Ministerio Público como medio de investigación, pero no hacer una declaración formalmente, sino que simplemente al Ministerio Público para que declare sobre la acusación. Pero obviamente eso quiere decir solamente por medio de investigación. No tiene ningún valor probatorio lo que usted diga ante el Ministerio Público. Lo que vale y quien es competente es la declaración que usted hace ante juez. Solo esa tiene validez. Ok, licenciado, gracias por aclararlo. Sí, sí. No hay ninguna más. No sé si Andrés Carranza iba a hacer alguna pregunta. O solo era despedirse. Sí, licenciado, era despedirse. Pensé que ya había... No, ya les había dicho que ya podían